¿Cuántos vinieron a escuchar una palabra del Señor? Sí, pero no veo muchos amén. A ver, por acá están. A ver, levante y diga, yo vine a escuchar una palabra del Señor. Bueno, qué honor, qué privilegio el que me da Dios en esta ya noche especial, maravillosa. Es el resultado, un testimonio maravilloso de la oración. Así que yo le voy a pedir a usted que de manera especial hoy me permita presentar al pastor Rey Matos. El pastor Rey viene desde Puerto Rico, Mayagüez, una ciudad maravillosa, parecida a Montería, así que él está como en casa. Ahora usted va a hacer la parte adicional, le va a hacer a él una cálida bienvenida y lo va a hacer sentir como en su propia iglesia, amén. Así que démosle un fuerte aplauso al pastor. Qué bueno que todavía tenemos el día de mañana, así que todavía no nos vamos. Yo lo estoy celebrando porque la experiencia de conocerlos a ustedes, de venir a esta ciudad y de tener la experiencia de adorar con ustedes, para nosotros ha sido un regalo de Dios. Estamos enamorados de sus pastores, como amigos de toda la vida. Nos hemos abierto el corazón y ha sido precioso. Yo los bendigo de verdad con todo mi corazón. Y desde Mayagüez, Puerto Rico, un beso. ¿Cuántos estuvieron ayer? ¿Cuántos no estuvieron ayer? Bueno, por causa de ustedes, quiero que conozcan a mi hermosa esposa con la que he estado 35 años. Ha sido la única esposa que he tenido en mi vida. Vas a tener que hablar por aquí porque no tengo micrófono. Dios les bendiga. Mi esposo no dijo eso por cumplido. Verdaderamente yo creo que ya nos quedamos enamorados de ustedes. Son preciosos. Dije la primera vez que se parecían a nosotros, pero yo creo que nos ganaron. Son tan cálidos, tan calurosos como nosotros, pero verdaderamente tienen un corazón espectacular. Ya nos sentimos en casa. Me parece que llevamos como una semana y apenas llevamos 2 días, quizás 3, pero nos gozamos. Yo sé que Dios tuvo en la agenda de Dios, el que este tiempito se separara para estar con ustedes. Y venimos a dar, pero salimos bendecidos nosotros porque nos llevamos un pedacito de ustedes. Así que tenemos el compromiso de cubrirnos los unos a los otros. Qué bueno saber que el corazón de Dios está repartido en cada país, ¿verdad que sí? Y que el Señor sigue haciendo. Lo que usted aprenda aquí no es para que usted se lo coja solamente para usted, es para que cuando usted salga pueda seguir dando lo que por gracia usted ha recibido aquí. Amén. Como mi esposo dijo, tenemos 35 años de casado, tenemos 2 hijos ya grandes casados, tenemos 2 nietos espectaculares, tranquilitos como la abuela. y una que viene en camino. Así que nos gozamos, nuestros hijos sirven con nosotros en nuestro ministerio, nuestro hijo como pastor asociado y nuestra hija recién llegada del campo misionero con su esposo. Es una bendición saber que lo que nosotros sembramos en nuestros hijos da cosecha para bien. Así que usted no se canse de hacer el bien mientras tenga las fuerzas, porque más adelante va a ver el fruto en ellos. Y eso es una recompensa que no hay plata que pague eso. Amén. Así que muchas bendiciones y les amamos mucho. Les contaba yo no soy producto de un instituto bíblico, no soy producto de un seminario teológico. Soy producto de un avivamiento que ocurrió en Puerto Rico, un avivamiento que arropó las universidades del país. Nosotros no conocimos a Cristo en la iglesia, conocimos a Cristo en la calle. Y eso es una experiencia especial.
yo no recibí el bautismo del Espíritu Santo en una iglesia, yo lo recibí en un monte y recibí el don de lenguas en el patio de la universidad. Y oraba y le pedía al Señor que me llenara del Espíritu Santo, y en una voy a orar y me empiezan a salir palabras extrañas que no conocía, y yo decía, ¿pero qué me pasa? Que trato de hablar en español y me salen disparates de la boca. Entonces éramos todos ignorantes porque ningún predicador fue a predicar, ningún evangelista fue a llevar la palabra, fue un movimiento espontáneo del universitario. Fue un movimiento del Espíritu Santo espontáneo dentro del campus universitario, donde no fue iniciado por un predicador y un evangelista, sino fue iniciado por el mismo Espíritu Santo, aprovechando el hambre y la sed de Dios que teníamos. Yo no sabía que tenía hambre y sed de Dios, pero así fue. El punto es que mi esposa y yo nos casamos cuando ya éramos pastores. Nos convertimos a los 16 años y a los 17 comenzamos a pastorear. No se lo recomiendo a nadie. Y me refiero, obviamente, que éramos tan tiernos que pues cometimos errores en el camino, pero todo con la intención de servir apasionadamente a Dios. Y eso fue lo que Dios vio y nos bendijo. Y nos casamos siendo pastores. Ella tenía casi 21 años, yo tenía 21, y nos casamos y arrancamos nuestro matrimonio fundando una iglesia en otra ciudad, en otro pueblo. O sea, fue bien intenso. Y el asunto es que tengo que resumir rápido, pero solamente lo quiero hacer por amor de aquellos que no estuvieron ayer. Y el asunto es que mi papá, mi experiencia de mi familia fue una experiencia triste, porque aunque mi papá era un honorable oficial del ejército militar, no obstante, dentro de mi casa fue muy difícil. Mi papá fue un esposo muy duro, exigente, poco afectivo, un hombre rudo, en fin. Un hombre que no solamente no supo amar a mi mamá, sino que tampoco le dio afecto a sus hijos, nos maltrató, fue difícil. Yo amo a mi papá con todo mi corazón y yo lo bendigo porque yo sé que esa no fue su intención. Él fue mal formado, el militarismo crea también un carácter muy difícil. En fin, eso fue todo lo que absorbí. Pero yo lo rechacé y yo le prometí a mi esposa que yo nunca sería como mi padre, que yo le daría otra vida. Ajá. Hay un refrán en Puerto Rico que dice que del dicho al hecho hay un gran trecho. Y con la boca es un mamey. Es fácil prometer, pero no es tan fácil cumplir. Y el asunto es que yo no sabía que había una diferencia entre mi mente y una diferencia entre lo que estaba impregnado dentro de mí por la formación de 21 años antes de salir de mi casa. Y entonces entré en el conflicto del hombre de Dios, lleno de Dios, que sabía lo que era correcto, versus el hombre que no sabía por qué reaccionaba como yo reaccionaba, y terminé imitando las mismas actitudes que odié de mi padre. Y es duro decirlo, es duro aceptarlo, pero honestamente yo comencé a vivir una doble vida. Porque yo como pastor en la iglesia era una cosa, pero en mi casa yo era otra persona. Y la doble vida no es ser un adúltero, y la doble vida no es ser lo que usted se le quiera imaginar. Porque hay dobles vidas obvias, pero hay dobles vidas que no son tan obvias. Pero para Dios es muy evidente una doble vida cuando nosotros somos gentiles y amorosos aquí, pero en nuestra casa no podemos ser igual.
Aquí le aguantamos pacientemente a mucha gente lo que sea, pero allá no lo soportamos. Y a la persona con quien más tenemos que ser leales en términos de trato honroso y respetuoso es la persona que menos se lo ofrecemos, ¿verdad? Que es esa persona que lo ha entregado todo, que se acuesta con nosotros todas las noches, que nos sirve, que nos ama incondicionalmente. Pero así es la vida, es duro, es triste, y yo tengo que reconocer con vergüenza que yo comencé a maltratar a mi esposa. Recuerdo que una vez ella me dijo, yo daría cualquier cosa por dejar de ser tu esposa y convertirme en una oveja de tu iglesia. Y yo le dije, ¿por qué? Y ella me contesta, porque hay que ver los hermanos de la iglesia que han fallado, que han cometido errores, que han pecado. Y hay que ver con la sabiduría que tú los confrontas, con la sabiduría como tú les ministras para sacarlo de su pecado y sacarlo de su error. Y hay que ver con el amor con que tú los restauras, pero que cometa yo un error. No puedes sacar ese mismo corazón pastoral, sabio, prudente, manso, asertivo, para corregirme, sino que lo que saca es un sable, lo que saca es un látigo por boca, por lengua y me maltrata. ¿Qué daría yo por dejar de ser tu esposa y convertirme en una oveja de tu iglesia? Y fueron cosas que Dios utilizó para comenzar a llegar a mi conciencia. Pero no fue suficiente. Dios usó el nacimiento de mi hija primogénita. Ese día cuando nació mi hija, la recibí en mis brazos en la sala de partos. Y tan pronto la vi, oré a Dios y le dije, Dios, yo lo único que deseo en esta vida es que mi hija te ame con todo el corazón. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, a la medida que ella vea a Cristo en ti y a la medida que ella vea la personalidad de Jesús en ti, en casa, a esa medida tu hija me va a aprender a amar. Ahí entendí que los niños no aprenden a amar a Dios por la excelente ministerio de niños que hay en la iglesia. Los niños aprenden a amar a Dios y se apasionan por el Evangelio cuando papá y mamá se aman de verdad. Y cuando saben tratarse y cuando luchan por mantener un ambiente de armonía y de paz dentro de casa. Cuando yo supe eso, cuando yo descubrí que la vida eterna de mi hija iba a depender de lo que ella escuchara de mí y lo que ella observara de mí en mi casa, ahí yo supe que yo tenía que volverme a convertir a Cristo. Que el ser pastor no era suficiente. Yo tenía que volverme a convertir a Cristo y reconocer que el evangelio dentro de la casa, ese es el verdadero evangelio. Aquí cualquiera puede hacer el evangelio. Aquí se puede esconder entre nosotros un impío, pero en casa nadie se puede esconder, porque lo que somos en casa, eso es lo que realmente somos. El asunto es que me volví a convertir a Cristo y yo supe que yo tenía que aprender a respetar, honrar, tenía que reconocer que mi esposa tenía que ser amada incondicionalmente. A nosotros se nos hace muy fácil reconocer el amor incondicional de Dios. Y somos tan agradecidos porque Dios nos amó primero. Y Dios tuvo la iniciativa de morir por nosotros. Pero no se nos hace tan fácil reconocer que la palabra de Dios nos exige que nosotros tenemos que ser del mismo sentir que hubo en Cristo. Que se despojó de todo, se despojó a sí mismo, con tal de amar al mundo incondicionalmente. Y así como Jesús amó incondicionalmente, Dios nos está llamando a nosotros que aprendamos a amar incondicionalmente a los miembros de nuestra familia. En otras palabras, yo no tengo que amar a mi esposa porque ella sea la mujer más excelente del mundo. Yo tengo que amar a mi esposa incondicionalmente, me agrade o no, me trate bien o no, me respete o no. La tengo que amar incondicionalmente porque yo me casé haciendo un pacto con Dios, no con los hombres. Y a mí Dios me exige que yo la ame y no importa cómo ella se comporte, yo tengo que amarla incondicionalmente.
Pero cuando una mujer es amada así, se transforma. Hay gente que se han atrevido a decirme en mi oficina, pastor, yo me equivoqué, yo no tengo una esposa, ayuda idónea. Y yo les digo, ¿y quién rayos? ¿Quién rayos te dijo a ti que Dios le prometió una ayuda idónea a los hombres? Búscamelo en la Biblia, no lo vas a encontrar. Porque a la única persona que Dios le prometió una ayuda idónea fue a Adán. Porque no había opciones. Entonces, como no habían opciones, Dios le sacó una costilla del costado, le creó una mujer adulta y se la entregó. Aquí está, la mujer idónea. Y con todo y que era la mujer idónea, ustedes conocen la historia. Pero después de Adán, nadie se le prometió una ayuda idónea. Dios le entrega a cada hombre una mujer con el potencial de convertirse en una ayuda idónea. Pero ¿qué es lo que la convierte en una ayuda idónea? El amor incondicional de su marido. Porque así como Cristo se preparó a sí mismo a una iglesia santa y pura, una novia sin mancha ni arruga, Él mismo se la confeccionó, Él mismo se la preparó. El amor de un esposo por una esposa produce a una mujer ayuda idónea. Por lo tanto, si tú no tienes una ayuda idónea, es porque no has sabido tratar a tu mujer como Cristo trató a la iglesia. Así que si no la tienes, es porque tú mismo no te la has preparado. Pero el responsable de crearla eres tú. Y yo te lo enseño de la misma manera que Dios me lo enseñó a mí. O sea que te lo vendo al costo. Y con la misma autoridad con que Dios me lo enseñó, con esa misma autoridad te lo enseño yo a ti. Ahora déjame decirte, amar a una mujer no es fácil. Y complacerla, menos. O sea, lo más sofisticado que ha sido creado sobre la faz de la tierra es una mujer, por no decir por lo más complejo que existe. Mire, señores, para entender a una mujer hay que tener la mente de Cristo. Dios y su santa ayuda. Pero bien dice la Escritura que el que le falte sabiduría que la pida. El primer libro que escribí, Señor, que mis hijos te amen, y ya pueden entender por qué se titula así. Porque esa fue la oración que hice en la sala de parto. Señor, que mi hija te ame. Así que sobre esa experiencia escribí ese primer libro. Pero el segundo libro, La mujer, el sello de la creación, lo escribí sobre la base de esta experiencia que te estoy contando. Las mujeres no son fáciles. Imagínate, te voy a dar un ejemplo. Yo estoy en este afán de querer amar a mi esposa. Entonces, yo no soy ese tipo de hombre que es cariñosito y que es así bien romántico y bien expresivo y bien que le da pompa y honra a la mujer. Y yo no, eso no es natural en mí. Entonces, porque acuérdate, yo crezco con un hombre rudo, con un hombre que el mundo gira alrededor suyo, machista, donde la mujer es una ciudadana de segunda, los hombres es lo máximo. Entonces yo siempre rechacé eso, pero a la hora de la verdad, cuando yo trataba de ser cariñoso, sobre todo en público, me sentía fresita. Era como renunciar a la hombría cuando me ponía así como esas cosas. Pero yo me olvido de cómo me siento. Y de hecho yo recuerdo una vez que yo le digo al Señor, pero Señor, yo estoy orando una mañana. Y yo estoy orando y el Señor me dice, Rey, deja de orar y busca a tu mujer por la casa. Y cuando la encuentres, dale un abrazo, bésala, dile que la ama. Entonces yo miro rápido, miro el reloj. Digo, Señor, esto no son horas laborables. Estas cosas se hacen de noche. Pero el asunto es que
El asunto es que yo sigo orando y el Espíritu Santo me dice, deja de orar porque no me interesa que me ames a mí. Y yo sé que esto no suena muy teológico, pero el Espíritu Santo me lo dijo así. A mí me interesa que ames más a tu mujer. A mí me interesa más que ames a tu mujer que me ames a mí. Porque es más fácil amar a quien no ha visto que amar a quien has visto. Y duerme contigo todos los días. Así es que yo me complazco en tu amor sobre la base de tu amor por tu esposa. Así que no tuve otro remedio que levantarme y ir a buscar. O sea, esa hora de la mañana que no es muy, ¿verdad? Y ella entonces, ella tampoco está en la habitación, está sabe Dios, entonces la encuentro en la cocina. Y entonces está así de espalda, bregando con cocinando algo de desayuno. Y yo, ay Dios mío, es que cuando me le acerque, yo me imagino que cuando yo me le acerque, ella lo primero que va a hacer es, ¿y a ti qué te pasa? ¿Qué mosquito te picó? Sí, porque tú sabes, cuando ya no te acostumbras a algo así, tú sabes, esto es como, este huevo quiere sal. Entonces yo dije, ay Dios mío, ¿cómo lo hago? Entonces se me ocurrió, la agarro por la espalda, le doy un beso en el cuello y le digo, Mildred, te amo. Y salí corriendo. Para no ver ni escuchar nada de lo que pudiese decir. Y regresé a la habitación y seguí orando. Y de momento un baño de ríos de agua viva y una bendición. Como quien dice, hijo, así me gusta. Muy bien, estás aprendiendo. Pero yo le decía al Señor, yo lo hice, pero no se siente bien, porque es algo que no me fluye, es algo que no me nace. Es más, Señor, yo me siento hipócrita haciendo eso. Y el Espíritu Santo con una autoridad tremenda me dijo, jamás vuelvas a llamar hipocresía lo que yo he llamado obediencia. Aquí lo más importante no es lo que tú sientas, sino que me obedezcas. Así que te guste o no te guste ser romántico, hazlo, que yo te voy a bendecir. Pues yo empecé toda esa campaña, todo ese plegoste de... Entonces, vuelvo al tema, las mujeres son difíciles. Entonces me voy a despedir por la mañana y me voy a despedir de ella con aquel protocolo que ya ella me ha enseñado, porque cuando yo antes me iba a ir de la casa por la mañana, Dios te bendiga, y me iba. Entonces mi esposo un día se me detuvo y me dijo, no me gusta que te vayas de la casa así. Yo dije, ¿por qué? Te bendiga, ¿qué más quieres? Y me dijo, pero llega hasta donde mí. Mírame a los ojos. Ponme la mano en la cintura, dame un beso, pero no así de picar y de pollo, así, no. O sea, dame. O sea, entonces yo le digo, pero Mildred, que uno hace esas cosas y ella entendió y me dijo, pues, te vas a dar una vueltita y llega y te vas después. Y yo entonces le dije, pero pues está bien. Entonces el asunto es que el hombre que quiere entender a una mujer más vale que tenga oídos para oír. Porque si no, se lo come la miseria. Entonces voy por la mañana a despedirme de mi esposa con el protocolo aprendido. Y ella está lavando unos trastes, de unos platos. Y entonces le pongo la mano en la cintura, mi amor, me voy, Dios te bendiga. Le doy el beso. Entonces, todo el ABC. Entonces yo la noto que ella está... Y yo le digo, Mildred, ¿estás bien? Que antes no me preocupaba, pero ahora pues me tengo que preocupar. ¿Estás bien, Mildred? ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. Entonces las mujeres no dicen la verdad. Ellas no dicen la verdad, tú se la tienes que sacar. Entonces yo vengo y le digo, Mildred, ¿tú me puedes decir la verdad ahora?
Y ella me dice, pero es que se supone que tú lo sepas. Por favor, hermanitas de mi alma, no lo sabemos. Estamos perdidos en el espacio. Por favor, explíquenos. Pues yo vengo y le digo, mi amor, de verdad, quiero entender. Y ella me dice, es que yo siento que tú no me amas lo suficiente. Y yo digo, Dios mío, después de toda esta campaña, después de este esfuerzo, después de seguir cada instrucción, después de que tú me vengas a decir a mí ahora que tú te sientes no amada, pero mire, ¿qué tengo que hacer? Porque es que las mujeres en el amor son como un barril sin fondo. Mientras más las amas, más quieren. Entonces, yo le digo, mire, de verdad, por favor, explícame. Entonces, mira lo que se le ocurre decirme. ¿Tú ves esa ventana que está ahí? Sí. ¿Desde cuándo está rota y no la has arreglado? Me quedé en una pieza. Me quedé en shock. Dije, pero espérate. Nosotros, la ventana. ¿Cómo cuadra una cosa con la otra? Entonces ella viene y me dice, pero es que es obvio. Y yo, mire, mi amor por ti y una ventana rota, dime, ¿en qué se relaciona? Y ella me dice, es que yo siento. Y cuando una mujer dice, yo siento, ay, Dios mío. Hay que empezar a orar. Señor, revélame. Entonces ella dice, yo siento que esta casa no es cemento, cristal, aluminio. Esta casa es nuestro hogar. Ajá. Sigue. Entonces, este es nuestro nido de amor y aquí es donde se están criando nuestros hijos. Sigue, ajá. Entonces, pues yo siento que cuando tú no le das mantenimiento a la casa es porque le has perdido amor a la casa. Y para mí, cuando un hombre le pierde amor a la casa es porque me lo ha perdido a mí. Sigo sin entender. Pero decidí salir corriendo a una ferretería y comprar la manigueta aquella que estaba rota. Y compré la pieza de la ventana. Regresé a mi casa, eso fue antes de irme a trabajar y todo. Regresé a mi casa, le monté la pieza. Óyeme, que lo que me costó fue como 10 minutos. Arreglé la ventana, esa ventana estuvo rota como 2 años. Entonces, le monté la pieza y cuando terminé le dije, bueno, mi amor, me voy. Y ella estaba... Y me ha dado una clase de abrazo y un clase de beso. Cuando regresé esa tarde del trabajo, ni te cuento. Y yo decía, pero ¿dónde habrán más ventanas rotas? ¿A qué? ¿Qué más? Señores, yo sigo sin entender, pero tengo mi casa que... Y por esa razón fue que me encerré en un ayuno y le dije a Dios, yo no entiendo a las mujeres y a la mía menos. Y yo no salgo de este ayuno hasta que tú me reveles en qué tú pensabas cuando tú diseñaste a la mujer de la forma en que lo hiciste.
Porque tiene que haber alguna sabiduría oculta que yo no he descubierto. Así que aquí estoy y puse una libreta en blanco y la Biblia abierta y ahí rompí a orar y estuve 3 días allí encerrado. Y de momento el Espíritu Santo me dijo, ahora abre la Biblia que te voy a enseñar cosas de la mujer que tú no sabías, pero ahora te las voy a enseñar. ¡Wow! Y toda esa revelación que Dios me dio lo escribí en ese libro titulado La mujer, el sello de la creación. Si usted se lo lleva, yo le recomiendo a los hombres que no le permitan a su esposa leer ese libro antes de usted haberlo leído. Porque si ella lo agarra y lo lee primero, te va a traer problemas. Porque cuando ella descubra el lugar donde Dios la puso en la creación y el propósito de Dios para con ella, y ella se sienta que usted no lo ve. Así que mi recomendación es, usted salga corriendo, adquiere ese libro, escóndalo y hasta que no lo termine de leer, no lo saque. Para que cuando ella lo lea, usted esté bien preparado. Toda esta revelación que me has dado sobre la mujer, no encuentro ni cómo salir de este retiro. Porque enfrentarme a mi esposa y ahora enfrentarme a ese ser espectacular que tú creaste, ese ser que no tiene comparación con nada de lo que ha sido creado sobre la faz de la tierra, ese ser que tú pusiste en un lugar de tanta autoridad, ese ser perfecto, donde pusiste unas cualidades que hay que tratarla, que tú exiges que la tratemos con un grado de reverencia y honor. Pues yo no encuentro ni por dónde empezar. Y el Espíritu Santo me dijo, mañana, en la mañana, cuando se levanten, vas a decirle a tu esposa, quiero hablar contigo, pero yo no voy a hablar. Aquí la única que va a hablar eres tú. Yo solamente voy a hacer todo oído. Rey, prométeme que no vas a abrir la boca para nada. Me levanté en la mañana con aquella emoción. Le dije, mire, vamos a sentarnos aquí en el sofá de nuestra habitación. Todavía estábamos con payamas. Y le dije, el Espíritu Santo me pidió que me sentara a escucharte. Quiero escucharte, quiero que te desahogues, que tú hables, que tú saques todo lo que tienes por dentro. Y estoy aquí solo para escucharte. Le prometí a Dios que no iba a abrir mi boca para nada. Y ella se queda así como... Yo soñé este día. Pero no encuentro cómo hablar. Yo no encuentro cómo hablar. Gracias. Y tan pronto ella dijo, yo no encuentro cómo hablar. No encuentro cómo sacar tanto por dentro. El Espíritu Santo me dijo, tú has tronchado su capacidad de comunicarse. Porque cada vez que ella intentaba abrir su corazón, tú empezabas a interrumpirla, no terminabas de escucharla y comenzabas a corregir todo lo que ella dice. Y por eso ahora ella trata de hablar y no puede. Y yo recuerdo que cuando sentí eso, yo le dije a ella, por favor, perdóname, porque yo sé que tu incapacidad de hablar es porque yo te he castrado emocionalmente. Por favor, vamos a orar. Y le tomé las manos y oré. Y yo le dije, Señor, ayúdala a hablar, ayúdala a desahogarse, ayúdala a compartirlo todo sin temor. Y cuando le solté las manos comenzó a hablar y no paró en 4 horas. Pero mire, no estoy exagerando. Comenzamos a hablar a las 8 de la mañana y no paró hasta el mediodía. ¿Y sabes qué? Yo no podía. O sea, cuando ella llevaba ya 10 minutos hablando, yo decía en mi mente, pero es que ella está equivocada. Ella está contando algo que no pasó como ella lo está contando, pasó de otra manera. Entonces yo quería corregirla y decirle, no, eso no pasó así, pasó así. Eso no fue lo que yo dije fue esto otro. O sea, yo quería lo típico. Pero como yo le prometí a Dios que no iba a hablar,
yo estaba... Entonces tuve que orar. Así que tuve 4 horas orando. Orando, diciéndole al Señor, Señor, por favor, ayúdame a controlarme. Señor, quiero obedecerte, pero necesito tus fuerzas porque siento que me van a reventar los intestinos. O me va a dar un ataque al corazón. Pero Dios me dio las fuerzas. Aguanté. Pero tanto oré. Imagínate, 4 horas escuchando y orando. Y yo le decía al Señor, Señor, por favor, revélame lo que ella está diciendo. Porque ella, para mí, que está perdida. Esto no hace sentido. Entonces ella agarra el pasado y lo junta con el presente, se proyecta al futuro. Dios mío. Entonces ella habla de los hijos y habla de tantas cosas y de momentos y la casa y habla. Entonces como que todo está ahí como mezclado. Entonces uno tiene que tratar de... Y todo ese tiempo orando, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a entender. Y tanto le dije a Dios, ayúdame a entender, que a las 4 horas algo en mi interior hizo clic. Y de momento yo dije, Mildred. Y él me dijo, ¿qué te pasa? Y dije, Mildred, te estoy entendiendo. Wow, Mildred. Wow, me está haciendo sentido lo que estás diciendo. Wow, Mildred, tienes razón. Y cuando yo le dije, tienes razón, ella dijo, Dios mío, milagro. Nunca había escuchado eso de tus labios, tienes razón. Y cuando esa dinámica se empezó, yo no podía parar de llorar. Y él me decía, ¿pero por qué lloras? Y yo le decía, Mildred, lloro de alegría, lloro de gozo, porque siento ahora que mi corazón se está conectando al tuyo. Y ahora como que estoy logrando entender, no tus palabras, pero sí entiendo tu espíritu. Y créanme, hermanos, varones, no traten de entender sus palabras, es entender su corazón. Y si tú logras entender su corazón, no importa lo que digas, tú lo entiendes. Tú puedes fluir. El punto es que en esa dinámica que empezamos ahora a conversar, tuvimos 4 horas más hablando. Un total de 8 horas. Solamente interrumpíamos para ir al baño, pero no habíamos ni desayunado ni almorzado. Aquello fue allí sentado hablando. Y al cabo de esas 8 horas, mi esposa se bajó del sofá. Yo no podía ni creer lo que estaba pasando, porque ella se bajó del sofá y se tiró de rodillas. Yo dije, ¿qué tú vas a hacer? Porque yo estaba así sentado. Y viene ella y se bajó y se puso de rodillas frente a mí. Y yo la miré y dije, ¿qué vas a hacer? Y ella me agarró las manos. Dame tus manos. Y ella cogió mis manos y se la puso sobre su cabeza. Y ella me dijo, a partir de este momento, por la experiencia que he acabado de tener contigo, hoy decido someterme incondicionalmente a ti y a tu autoridad. Nunca más te resistiré. Nunca más le temeré a tu autoridad y a la dirección que tú quieres darme a mí y a mi familia. A partir de hoy seré la mujer más sujeta del mundo. Porque hoy me has dado la confianza de creer que yo te puedo seguir. Porque me escuchaste y me entendiste. Y yo dije, wow, descubrí un planeta nuevo. Y lo que pasó después tampoco te lo puedo contar. Pero fue espectacular. Y yo dije, Dios mío, ¿por qué esto no pasó antes? Así es que escribí ese libro y estoy seguro que te va a impactar la vida. Súper. Y el último, cuando el sexo no es suficiente, que no trata de sexo, de eso no es lo que hablo. Precisamente lo que estoy diciendo es que hay parejas que lo único bueno que tienen es su intimidad. Pero fuera de ahí no hay nada bueno.
Y esas parejas no subsisten, esas parejas no logran sobrevivir porque el sexo no es suficiente para mantener unida a una pareja y el sexo no ha sido suficiente para hacer a nadie feliz. Si fuese así, en una época tan erotizada como la que estamos viviendo, no habrían divorcios. Y mientras más sexo hay, más la gente se divorcia. Quiere decir que esa no es la clave de la felicidad. La clave de la felicidad está en el carácter que nosotros llevamos al matrimonio. Y si descubrimos que nuestro carácter es un carácter que no está del todo desarrollado dentro del matrimonio, nosotros lo tenemos que mejorar. Y me parece que el matrimonio es la relación perfecta para sacar de nosotros todo lo malo que tenemos por dentro. Por eso es que tú estás casada con el hombre perfecto, porque él tiene la habilidad de sacar todo lo malo de ti. Estás casado con la mujer perfecta, porque ella es la que tiene esa soberana habilidad de sacar de ti todo lo malo que tienes por dentro. Por lo tanto, el matrimonio es un instrumento de Dios para santificación, para los que quieren ser santos. El matrimonio es un instrumento de perfección, de perfeccionamiento, para los que quieren ser perfectos. ¿Y quién puede serlo? Bueno, la Escritura dice, sed perfecto como vuestro Padre es perfecto. Quiere decir que la voluntad de Dios es que sí vayamos en esa dirección. Bueno, el punto es que yo compartí que yo pude cambiar muchas cosas de mí, pero yo no podía ser consistente. Y por causa de la inconsistencia, siempre a la corta que a la larga, siempre metía la pata. Aquí se usa ese término. ¿Sí? Ay, si ustedes son puertorriqueños también. El asunto es, a la corta que a la larga, siempre metía la pata y tratando de hacerlo bien, siempre lo dañaba a mitad de camino. Y yo me frustré y le dije a Dios, yo no quiero ser más inconsistente, yo quiero aprender a vivir en armonía, bueno, el punto es que le pregunté a Dios que qué me pasaba, por qué yo era explosivo, que yo mismo sabía que yo sobrereaccionaba a las situaciones que ocurrían en casa. Y Dios me dijo que para yo poder ser más consistente como esposo y para yo poder ser un buen esposo, yo tenía que ser un mejor hijo. Entonces, yo no podía entender lo que Dios me estaba pidiendo, pero eventualmente pude comprender que yo guardaba dolor en mi corazón, que era cierto, yo había perdonado a mi papá y yo compartía con él cordialmente, pero eso de amarlo, eso de decirle te amo, eso de darle afecto, eso de perdonar, de pedirle perdón. O sea, yo decía, el que me tiene que pedir perdón es él, y él nunca me ha pedido perdón. O sea, él nunca me ha dicho que me ama, él nunca me ha dado un abrazo. Él al contrario, él rechaza los abrazos si se los dan. Entonces, entonces mi papá fue adúltero, mi papá fue maltratante, mi papá fue cruel. Y yo se lo perdoné todo. Pero el Señor insistía en que yo tenía que perdonar, y yo tenía que amar a mi padre. Y me pidió que le escribiera una carta de amor. Porque mi papá, cuando mi mamá decidió abandonarlo, después de 2 hijos fuera de matrimonio, con una mujer del cuerpo militar, que ella sabiendo que él era casado, se metió por medio y ella hizo lo posible sabiendo que él tenía 3 hijos y sabiendo todo, a ella no le importó y rompió nuestra familia. Y mi mamá, después del segundo embarazo, decidió abandonar a mi papá y mi papá, al verse solo, pues decidió irse con su amante para los Estados Unidos y se llevó a los 2 hijos. Y todo eso yo le perdoné a mi papá, pero Dios insistía en que yo tenía que ser un mejor hijo. Yo decía, wow, a la verdad que las leyes del reino son injustas. Cuando yo en oración, porque yo soy honesto con Dios, digo, wow, Señor, a la verdad que yo no veo justicia en el Evangelio. Y él me dijo, ¿y quién te dijo que el Evangelio era justo? Yo nunca prometí la justicia como la define el mundo. Porque hay justicia en
en dar la segunda mejilla. En eso hay justicia. Hay justicia que alguien te haya obligado a caminar 1 milla y que tú voluntariamente tengas que caminar 2. ¿Eso es justo? No. ¿Es justo que te arrebaten en la capa y que tú tengas que voluntariamente entregarle la túnica? ¿Eso es justo? No. Pero ese es el Evangelio. Hay gente que se merece que yo viva enojado con ellos y que le tire la raya y de aquí tú no pasas porque tú me has hecho mucho daño. Pero el Evangelio me dice que si yo me enojo con alguien y guardo ese enojo, que yo no puedo pretender ser hijo de mi Padre que está en los cielos. Porque los hijos del reino no guardan enojo. Y es más, que no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, hermano, este evangelio es duro. Y a nosotros nos encantan que nos digan las cosas lindas del evangelio. Pero ¿por qué a Jesús lo crucificaron? Porque cada vez que él abría la boca, era tan fuerte lo que él decía, que chocaba con los religiosos de la época. Pero lamentablemente ha llegado a nosotros un evangelio lavado. Que venimos a que nos motiven. Pero cuando la gente se acercaba a Jesús, él confrontaba la verdad, porque él creía que si él nos decía la verdad nos iba a hacer libres. Entonces, el Señor me dijo, escríbele una carta de amor a tu padre. Y yo me imaginaba escribirle una carta de amor a mi papá. Lo primero que él va a decir cuando vea la carta es, ¿y qué le pasó a mi hijo? Que ahora se ha puesto flojito. Pero como ya les conté, para que entiendan el cuento entero, agarren la grabación y escúchenla. Le escribo esa carta de amor, donde yo le digo a mi papá, por favor, perdóname, porque yo he estado toda mi vida reprochándote y criticándote, pero nunca saqué tiempo para halagarte y reconocer tus virtudes. Y te pido, por favor, mi papá, que me perdones, porque yo he sabido criticarte, pero no he sabido bendecirte lo suficiente. Siempre estamos recordándote tu pecado, pero nunca hemos sabido amarte incondicionalmente por sobre todas las cosas que hayas podido hacer. Y yo quiero que sepas que estoy arrepentido, porque reconozco que yo he sabido perdonarte, pero yo he sido un mal hijo contigo. En fin, mi papá me llamó por teléfono y por primera vez en su vida me pidió perdón. Por primera vez en su vida me dijo que me amaba. Y yo nunca hubiese escuchado las palabras de mi padre. Y papá, hijo, te amo. Hijo, perdóname. Si yo no hubiese asumido la iniciativa. ¿Se dan cuenta que tú y yo amamos a Dios porque Él nos amó primero? Mucha gente alrededor de tu vida que han sido duros, crueles contigo, aprenderán a amarte a la medida que asumas la iniciativa de amarlos a ellos. El problema que tenemos nosotros es que amar incondicionalmente a una persona cruel y una persona mala, eso solamente sale del espíritu, pero de la carne no sale. Pero como a Dios le interesa salvar a tu generación anterior, como a Dios le interesa redimir a tu generación anterior, Él no solamente quiere que tú te salves, Él también quiere que esa gente que forman parte de tu familia consanguínea, que dentro de esa gente hubo gente que te hirió y te hizo daño, pero aun cuando te hirieron y te hicieron daño, Dios ama sus almas. Y Dios no quiere que se pierdan. Y por eso Él quiere usarte a ti, para sanar a la generación anterior. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Son los últimos 2 versículos bíblicos del Viejo Testamento. Si vas a Mateo y coges la página anterior, llegaste. Y Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6 dice, he aquí, miren, les envío al profeta Elías, antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos
hacia los padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Mira cuán serio es Dios. Y con eso Él sella el Viejo Testamento. Él dice, si ustedes no arreglan sus problemas con sus padres, y si ustedes no arreglan sus problemas con sus hijos, cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga la era del Espíritu Santo, que es la era de Elías, nosotros estamos viviendo la nueva era de Elías, porque él simboliza el Espíritu Santo que habría de venir. Y cuando él está hablando de esa manifestación de Elías, él está hablando del ministerio del Espíritu Santo. Y nosotros somos los que estamos bajo el ministerio del Espíritu Santo. Y él dijo, las predicaciones del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo hará que el corazón de los padres se torne hacia sus hijos. Pero si el corazón de tu padre no se torna a ti, dice la Escritura, también Él hará que el corazón de los hijos se torne hacia los padres. En otras palabras, si tus padres no se te acercan a ti, la responsabilidad tuya como hijo es acercarte a tus padres. Pues yo tuve que hacerlo. Cuando mi papá y yo terminamos aquella llamada telefónica, él estaba tan emocionado. De hecho, por primera vez en la vida, lloré frente a él en el teléfono. Pero mi papá me había dicho toda la vida que los hombres no lloran. Pero yo no pude aguantar. Y mi papá me dijo, hijo, llora. Porque yo descubrí que los hombres también lloran. Desde que yo le recibí tu carta, yo todos los días la leo y todos los días lloro. Así que no te preocupes, eso es parte de lo que he aprendido a través de tu carta. Y me dijo, hijo, estoy loco por verte, anhelo verte. Y yo le dije, papá, voy a viajar para la Florida el mes que viene. Y él me dijo, pues me vienes a visitar. Y yo estaba tan contento que yo le dije, pues claro, papá, colgué. Y tan pronto colgué, yo dije, ops. Le prometí que lo iba a visitar. ¿Y que ahora qué voy a hacer? Si él vive con la serpiente que destruyó nuestra familia. Fui a los Estados Unidos, no llamé, no le dije nada. No dije nada. Y yo dije para mí, voy a los Estados Unidos y voy a regresar. Y cuando mi papá me llame, yo le voy a decir, ay, Dios mío, papi, se me olvidó. Perdón, padre. Fui a los Estados Unidos sin decirle nada. Lo que me quedaba era un día, y ese día era para pasear. Y recibo una llamada telefónica a mi celular, y no sabía quién era. Cuando respondí, me dijo, hijo, tu padre. Ay, papi, qué bueno escucharte. Y él me dice, sé que estás en los Estados Unidos. ¿Cuándo tienes un día libre? Déjame mentir, Dios. Mañana. Y me dijo, yo te enseñé a ser un hombre de palabra. Yo sé que mañana te veré. Amén. Así es que agarro el auto. Un hermano me dijo, mira, yo voy contigo, yo manejo el carro porque tú estás muy nervioso. Y yo dije, sí, esto está bien, ve conmigo. El punto es que voy de camino unas horas de viaje y él llamándome a cada media hora, hijo, ¿por dónde vienes? Y él tan emocionado, ¿por dónde vienes? Y después voy por aquí. Finalmente me dijo, hijo, ya lo que te queda es una curva a la izquierda y esa es la calle de mi casa. Di la curva y cuando estamos en una recta así, de momento el chofer del carro me dice, pastor, ¿y quién es ese señor que viene corriendo por la calle? Y yo, para el carro. Y él paró el carro, yo abrí la puerta del carro y me fui caminando por el medio de la calle. Y yo lo miraba como quien dice, ¿qué irás a hacer? Pero él venía corriendo y yo dando pasos. Cuando ya lo que le quedaban eran 2 o 3 metros por llegar a mí, yo decía, pero no baja la velocidad. Y de momento abre los brazos y yo dije, él nunca en su vida me ha abrazado.
Y cuando llegó donde mí, su cuerpo golpeó el mío. Él es tan grande así como yo y me arropó con un abrazo de oso. Y yo me quedé. Porque yo no podía abrazarlo porque toda mi vida, los machos no abrazan a los machos, los machos no abrazan a los machos. Óyeme, pero él me abrazó y me abrazó duro. Y entonces yo me empecé a compungir porque fui levantando mis manos y no me atreví a tocarlo, pero cuando las palmas de mis manos finalmente tocaron su espalda, me desplomé. Yo me desplomé y comencé a llorar. Y a llorar. Y él me decía, hijo, te amo tanto. Y él, según veía él las lágrimas que bajaban, ahí mismo me plantaba un beso. Y me bajaba otra lágrima por acá y él me daba otro beso. Yo decía, yo estoy soñando. Yo estoy soñando, esto no puede ser. Pero así fue, hermano. Y entonces yo le dije, papá, te amo tanto. Y qué bendición tan grande, qué bueno vivir esta experiencia. Dios, ¿verdad, papi? Estoy tan feliz. Y qué sé yo. Entonces de momento él viene y me agarra así por el cuello. Me agarra así por el cuello y me dice, hijo, vente, vamos para casa. Y yo, toda la unción que había sobre mí se me fue. Y me dio un dolor y una... Yo decía que sí, que yo no puedo verle la cara a esa víbora. Yo no puedo. Pero Dios tenía el propósito de quebrar dentro de mí algo. Y yo pensaba, ay, pero padre, mejor hagamos una enramada en este lugar y quedémonos aquí. En medio de la calle, esto está perfecto. Con un calor. El punto es que él me agarra así por el cuello y va caminando, hijo. A la verdad que yo me siento tan orgulloso de ti. Sí, yo también de ti, papá. Y de momento llegamos frente a la puerta. Y la señora abre la puerta y me dice, Frankie, bienvenido a nuestro hogar. Y yo pensé dentro de mí, yo dije, pero ¿quién te ha dado derecho a llamarme Frankie? Si Frankie solamente me llaman mi padre, mi madre, mi esposa, los íntimos de mi familia. Y me dio un coraje verle la cara sonriente. Y yo recuerdo que le extendí mi mano tan larga como tengo el brazo. Se lo extendí para... Pero cuando le extiendo el brazo, que ella me toca, como si alguien me diera un cantazo por la cabeza. El punto es que no pude evitar abrazarla. Y al oído le dije, Dios te bendiga. Y cuando le dije, Dios te bendiga, algo se quebró dentro de mí. Porque bendije a una enemiga acérrima de nuestra familia. Y la bendije. Y tan pronto la bendije, el cielo se abrió, la unción volvió. Y yo me sentía feliz, me sentía como un bebé, como un niño. Y ya la miré y ya no la miraba como una serpiente. Ahora le miraba el rostro y me daba hasta lástima. Y yo sentía en mi corazón, wow, que Dios tenga misericordia de ella, bendita. Esa unción tan grande que había sobre mí, que volvió y yo me sentía tan bien, me duró poco. Porque cuando yo todavía la estaba abrazando y nos quedamos un ratito ahí porque ella no quería despegarse, miré a través del cristal del comedor de la casa una piscina preciosa en el patio de la casa. Y cuando yo vi esa piscina me dio un coraje. Yo dije, toda mi vida yo quise tener una piscina en mi casa. Y mi papá, como él tenía 2 familias, su presupuesto estaba dividido. Y entonces la familia genuina no tuvo estos lujos. Y ahora la familia del adulterio sí tiene esos lujos. Esto no es justo. Y me dio tanto dolor y me dio tanto coraje. Se me fue la unción. Y fue tan fuerte el malestar que yo traté de buscar una ventana en la sala abierta para mirar al cielo y respirar. Y miré una ventana sin cortina
y me fui así a mí. Y empecé a mirar las nubes y yo le decía a Dios, Dios, por favor, ayúdame. Yo me siento que me voy a morir, siento que no puedo más. Este dolor es demasiado grande, ayúdame. Y de momento escucho la voz de mi padre diciéndome, hijo, por favor, bendice nuestro hogar. Y yo sabía que si yo no obedecía rápido, yo no iba a poder. Así es que sin pensarlo, levanté mis manos al cielo y comencé, Señor, bendice esta casa, bendice esta casa. Señor, llena esta casa de tu bendición. Y de momento veo la lancha en el patio y yo dije, Señor, ay, Dios mío. Y aquello era como que se me estremecían todas las entrañas. Y bendije la lancha. Pero mientras yo bendecía la casa y yo como un loco, yo sentía la gloria de Dios como diciéndome, hijo, así es. Eso es, hijo, eso es. Vence el mal con el bien. Lucha esta bendición. Óyeme, pero la unción me duró poco. Porque de momento salieron los dos hijos de mi padre. Que yo los llamaba los hijos de mi padre. Porque hermanos míos no eran. Yo decía, esos son los hijos de pecado. Esos son los hijos de adulterio. Los hijos de esa mujer. Y cuando yo los vi, me dio un golpe. Ellos estaban así todos tímidos. Y cuando yo los vi, me dio un golpe, se me fue la unción. Y de momento yo dije, Señor, no puedo. Y el Espíritu Santo me dijo, los menos que culpa tienen de todo esto son ellos. Ellos no pidieron venir al mundo. Y si hay algo, si hay alguien y hay algo que tú tienes que bendecir, son a tus dos hermanos. Señor, me duele. Bendícelo. Me puse de rodillas frente a ellos dos, los abracé a los dos y mientras mis lágrimas bajaban, yo los bendije a cada uno de ellos, los bendije. Y mientras yo los bendije, ellos empezaron a sonreír y mi gozo volvió, la alegría volvió, la unción volvió. Yo me sentía, wow, Señor, qué bendición. Mi padre dice, hijo, mi mujer ha preparado un banquete para ti, siéntate. Y cuando yo miré toda aquella mesa espectacular, yo dije, mi mamá no sabe que yo estoy aquí. O sea, ya eso es un problema. Pero si mi madre supiera que esta boca ha probado un bocado hecho por las manos de esta mujer. Yo cuando llegué a Puerto Rico soy hombre muerto. Porque las puertorriqueñas, yo sé que ustedes no, son madres celosas. Ay, y yo decía, yo me paré frente a la mesa, pero yo decía, Señor, yo no puedo comer, tú dime qué hago, cómo salgo de esta. Y el Espíritu Santo me dijo, Rey, mata y come. Digo, bendice y come. No llames inmundo lo que yo he santificado. No llames inmunda esa mesa. No la llames inmunda. Porque yo he santificado esta mesa para sellar la comunión tuya con esta familia. Señor, bendice estos alimentos. Tú sabes lo que es que mi papá en casa no me dejaba orar por los alimentos. Y ahora... bendije los alimentos y comimos y aquello fue espectacular. Salí de aquella casa con una bendición y una unción tan fuerte. Llegué a Puerto Rico y detrás de mí salió una carta escrita por esa señora, dirigida a mi mamá. La señora le escribe a mi mamá y le dice, baby, yo soy la adúltera, la mujer de pecado que rompió tu familia, que destruyó tu corazón de mujer y de esposa. Yo te robé a tu marido y yo sé que te he hecho daño. Yo no tengo perdón de Dios.
Pero sabes, siento sed de ir a la iglesia. Siento hambre de ir a la iglesia. Pero yo jamás visitaré una iglesia a no ser que tú me perdones. Porque si tú eres capaz de perdonarme, entonces entenderé que Dios también podrá hacerlo. Baby, perdóname, por favor. Porque yo destruí a tus hijos, destruí tu familia, destruí tu hogar. Y ahora yo quiero restaurar lo que hice. Mi mamá le escribe una carta de vuelta y le dice, ¿sabes? Hace tiempo te perdoné. Y hace tiempo te vengo bendiciendo en oración a ti y al que fue mi esposo. Y quiero decirte que una de las cosas que le he pedido a Dios es que ponga hambre de Dios en tu corazón. Porque yo anhelo que tú te salves y que tú tengas una experiencia con Dios. Quiero decirte que ustedes están perdonados y si vienen a Puerto Rico, ustedes son bienvenidos a nuestra familia. Esa es mi mamá, mi discípula. Señores, todas estas experiencias milagrosas, escúchame bien, todas estas experiencias milagrosas Dios las quiere hacer contigo. Pero alguien en tu familia tiene que estar dispuesto a morir para que estos milagros ocurran. No es fácil ir a visitar el hogar de una persona que te ha dañado y te ha defraudado. No es fácil extenderle misericordia y perdón a una persona que ni siquiera ha venido a buscarte para pedirte perdón. Esa mujer pidió perdón, ¿sabes por qué? Porque se sintió perdonada antes de que lo dijera. Ella asumió la iniciativa de acercarse a restaurar porque alguien estuvo dispuesto a morir, a sufrir el agravio, a padecer el contradecir todas sus emociones y sentimientos con tal de glorificar a Dios. Dios no se hubiese glorificado si alguien no hubiese estado dispuesto a enfrentarse y amar lo que nadie amaría. Por eso es que el amor de Dios provoca milagros, porque Él ama a lo que no se lo merece. Pero así como es Él quiere que tú y yo lo seamos. Que echemos a un lado todo lo que nos han defraudado y decidamos acercarnos a nuestros heridores y decidamos acercarnos a esos orgullosos y soberbios, a esos que son más duros que volverlo a decir, que no tienen sentimientos, que parece que no tienen alma. Pero cuando alguien viene con el poderoso, incondicional amor de Dios, esa gente que parecen no tener alma, esa gente que parecen duros como el hierro, ablandan, porque el amor de Dios hace mucho más milagros que los juicios y la condenación. Yo sé que yo he venido a Montería porque hay gente en este lugar que necesitaban escuchar este mensaje. Y yo sé que la palabra de Dios es suficiente, pero muchas veces hasta que nosotros no escuchamos un testimonio que nos hace ver la grandeza de esta palabra, por medio del testimonio, muchas veces no reaccionamos. Pero Dios tiene un especial interés en restaurar lo irrestaurable, perdonar lo imperdonable y salvar lo insalvable, para humillar a Satanás, que ya tiene en su lista de condenación a gente en tu familia que Dios hoy decidió salvar, si tú estás dispuesto a pagar el precio. Terminé. Y solo quiero orar por aquellos que están dispuestos a decirle al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo te ruego que no seas ligero en tomar esta decisión.
Porque para Dios es muy importante lo que hoy tú decidas hacer. Porque Dios te va a tomar en serio. Pero te va a tomar en serio. Hoy tu fe puede hacer que Dios se levante de su trono, se enrolle las mangas y diga: ahora verán el reino de Dios descender sobre esta familia. Pero eso no va a ocurrir si no hay muerte, si alguien no muere. Yo tuve que morir y no me arrepiento de tener que morir, porque hoy vivo una vida que yo no soñé que existía. Hoy vivo una comunión familiar que yo no sabía que existía. Hoy disfruto tanto a mi papá. Hasta me invitó a ir de vacaciones con la señora. Y nos fuimos todos. Y había que ver cómo ella se desvivió por atendernos. Ella trató hasta de ser mamá. Y yo decía, y nosotros mismos decíamos: wow, nunca hubiésemos vivido esto en la vida. Y lo que te quiero decir es, tú puedes provocar que el reino de Dios descienda sobre Montería. Porque cuando estas cosas ocurren, es como encender una llama que va a quemar un bosque. Y el fuego de la gloria de Dios quiere quemar mucho bosque. ¿Por qué? Porque tiene muchas familias que salvar en Montería. La pregunta es, ¿quién está dispuesto a morir? La pregunta es, ¿quién está dispuesto a sufrir el agravio? ¿Quién está dispuesto a perdonar lo imperdonable? ¿Quién está dispuesto a acercarse y a decir: mira, ¿sabes qué? Ya no sientas más vergüenza. ¿Sabes qué? Ya no te sientas más rechazado, porque he decidido perdonarte, amarte. He decidido inclusive a reconocer que también yo fallé.